El tema de presupuesto, ¿no? Entonces, un tema que lo hacen en el screening, en todo lo que hemos mencionado, es el tema relacionado a. Hay que ver los costos. Hay que ver los costos. ¿Por cuál te vas a ir? ¿Por la medición de la glucosa? ¿Por el kit de hemoglucotest? ¿O te vas a medir por el tema de la medición de la hemoglobina glicada 1C? Y como logren ver, es fácil, ¿no? Por eso, generalmente cuando no hay mucho presupuesto, le dicen compra su kit de hemoglucotest y lo vamos a sacar con ello. Porque la medida con el hemoglucotest va a ser mensual, a esa enfermera le sacar la muestra con ello, el seguimiento puede ser relacionado a esta medida. En cambio, con la hemoglobina glicada, o no sé, es más cara que la glucosa y no está disponible ampliamente. ¿Okay? Algo muy importante es acerca de la medición, el tiempo de los cuales se están midiendo. Uno de ellos es que la hemoglobina glicada 1C está midiendo aproximadamente este contexto relacionado a 3 meses para su valoración como parte de seguimiento. En cambio, la glucosa, en general, la que podemos tomar una medida de glucotest, es un contexto agudo. Ahí vamos a una estabilidad preanalítica. Si yo tengo un hemoglucotest y tengo este contexto de 1C y voy a ver lo que es la estabilidad preanalítica, también tengo que ver acerca de los falsos valores que lo puedan generar. Y dentro de estos falsos valores, pues obviamente van a depender de cuáles. Primero ahí menciona acerca de si va a ser una capilar, si va a ser una muestra venosa, una muestra arterial, va a variar también de lo que va a ser el fluido corporal la cual se va a tomar definitivamente. Fuera de ello, también algo muy importante es el procedimiento, y eso es lo que ustedes van a tener que ver. Por ejemplo, doctor, ahí tiene su hemoglucotest. ¿Y a qué tira va a utilizar? ¿Cuáles son las marcas de equipo ustedes conocen? A la Aluche. ¿El otro? ¿Otro más? Son 3 marcas que son las más conocidas en general. Una de ellas es la Aluche. Dentro de ellas hay que ver cuál es el procedimiento para utilizar el dispositivo. Recuerden que es una tira. Entonces, ¿cómo llega esa tira hasta usted? ¿Cómo ha pasado? Si se le pega a su mano, usted ha tenido contacto, ¿cómo ha agarrado la tira para que no se le caiga? Ustedes tienen que agarrarlo así, ¿cierto? O así lo agarran. Así no. A lo mejor con eso ustedes lo agarran así, pero como es muy pequeño y aparte tiene un poco de inestabilidad, cuando ustedes lo agarran así se le puede ir y toca la parte de la lectura, ¿cierto? En la parte de la lectura es una hendidura pequeña que se le cae agua, le cae alguna secreción de nuestra propia fluido como el sudor, puede alterar ese proceso. No tiene que estar en la humedad, no puede estar ese producto embolsado, debe estar. ¿Cuántas kilos de glucosa va a necesitar para el día? Yo le voy a hacer 4 mediciones a mi paciente y te lo dan en una bolsita. No puede estar así. O te lo dan lo adecuado sería en un sobre o en un papel, ¿no? Esos papeles como te da de salud, ahí cuentas tus medicamentos y te lo da, lo mismo ahí tiene que estar. Ese es uno. Si no le encuentras ahí fallo, puedes encontrar el fallo en el glucómetro. ¿Cuántas veces se tiene que...? El glucómetro es un dispositivo electrónico. El esfungómetro es un dispositivo electrónico. ¿Cuántas veces se tiene que realizar, según norma, la calibración de un esfingómetro personal, ¿no? Que uno tiene o que puede utilizar en el hospital? Más o menos, la enfermería, ¿cada cuánto tiempo lo realiza? Cada 3 días o 3 semanas. ¿Cuánto está estipulado que se tiene que realizar la toma de un glucómetro? Diario. O sea, la importancia del glucómetro es tal que la valoración tiene que ser
Ya. ¿Y cómo haces tú la calibración de que esa cifra que me esté dando es la correcta? Porque es un equipo electrónico. Tiene que irse a un dispositivo electrónico u otro que hace un proceso de calibración. Es un proceso. Y luego de realizar ese procedimiento de calibración, le entrega a cada área y le dice: este es el glucómetro fidedigno. Porque no estás hablando de algo que no esté midiendo algo importante. Porque para la presión arterial, si tú ves que no concuerda la medición con la clínica del paciente, ¿qué haces? Agarras otro dispositivo, ¿no?, aeróbico, o si tiene falla con el aeróbico, agarras uno con mercurio y le tomas la presión. Pero para la medición de la glucosa, ¿qué puedes utilizar? Harás glucosa en sangre, que se demora 2 horas, 1 hora. Pero si tú vas a hacer una medición de glucosa en sangre para un pabellón, para todo lo que viene a ser Santana, pues no le vas a encontrar, va a ser muy caro. Entonces, ese dispositivo se tiene que calibrar. Porque estás hablando de la glucosa que ha sido considerada dentro de las 5 H's en algún momento, porque estaba relacionada con mortalidad. ¿Okay? Entonces, hay varias cosas en las cuales hay que tener mucho cuidado dentro de la valoración y interpretación general. La estandarización. Si yo tengo un producto que he comprado para el hospital, uno para emergencia, uno para hospitalización y uno para uso, y no me alcanzó el dinero porque esta marca desapareció, la otra marca desapareció, ¿cuántos dispositivos tengo que estandarizar? Uno para cada uno, porque para estandarizar no puedo utilizar el de arriba para abajo. Entonces, cada casa que produce su dispositivo, Acuche y los otros 2 más que se encuentran en el mercado, cada casa tiene su propia estandarización, o sea, tiene sus propias reglas para decir: ya está estandarizado, ya está calibrado, no puedo utilizar uno el otro. En cambio, la hemoglobina glicada ya está estandarizado en cualquier laboratorio que va a utilizarse. Es algo muy importante. ¿Ok? Otro tiene ese contexto. Listo. Esto es uno de los contextos que se va a ver y que no es nada ajeno, por más de que haya muchas cifras, porque ustedes ya lo saben. Es acerca de la evolución o el contexto en la cual es la línea de tiempo de los estadios de la diabetes tipo 1. Es importante conocerlo, sí, porque estamos hablando de lo que alguna vez se consideró diabetes frágil, que ya no se considera actualmente, pero que mostraba pues el problema de la diabetes tipo 1, en las cuales se ven algunos puntos importantes. Primero, pasa por un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3. El estadio 1, mírense sus características, es asintomático. Y cuando uno le dice: oye, ¿eso es un familiar con diabetes tipo 1? Sí. ¿No te sacó una glucosa o una valoración? Sí, pero me ha salido normal. ¿Ok? No tengo síntomas. ¿Ok? Bueno, por tanto no mérito mayor. No. Ahí ya hay un problema, como dice ahí arriba, un problema inmunológico involucrado. Y por eso la recomendación, por el que tanto insiste, viene a ser la valoración de la parte genética por medio de anticuerpos. ¿Ok? Listo. Ahí no puedes utilizar otra de las mediciones para ver lo que es prediabetes de diabetes, porque no te va a ayudar, salvo, incluso si le tomaras una hemoglobina glicada, te puede salir esta normal. ¿Listo? Entonces lo principal ahí viene a ser la valoración de todos estos genes por medio de anticuerpos. Y como esto está relacionado a una línea de tiempo, la flecha se va a ir para la derecha. Va pasando el tiempo y el paciente de un estadio 1 va a pasar a un estadio 2. Pero acá ya viene el cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Sigue siendo asintomático, sigue teniendo un problema de autoinmunidad, pero ahí ya viene un tema muy importante que viene a ser la alteración de la glicemia, la disglicemia. Y como ustedes ya valoraron ahí, son los temas relacionados
a esos puntos en los cuales estamos teniendo en consideración para pasar de un estadio 1 a un estadio 2. Definitivamente el estadio 3 es la cual el paciente va a tener su contexto autoinmune de base, va a tener su hiperglicemia y obviamente va a estar sintomático. Entonces, esa línea de tiempo es un escenario en el cual nosotros tenemos, cuando un paciente de estas características, tenemos que nosotros intervenir. Todo se tiene que trabajar bajo flujos. Cuando ustedes salgan, van a trabajar en diferentes lugares, en muchos lugares. No que yo voy a estar en el hospital tal nacional y no hay muchos recursos. Y ese flujo no es compatible con el equilibrio. Pero actualmente es lo que te sugiere, que tú tienes que pedir. Efectivamente, tienes que pedir. Que no lo tenga no significa que no lo vayas a saber, ni menos solicitarlo. Estás en la clínica, estás en un hospital, tienes que pedir. Tienes que pedir. Para el diagnóstico, ojo bien claro, flujo de atención para pacientes con sospecha de diabetes tipo 1. Todo comienza con qué? Todo comienza con qué, chicos. Ahí bien claro dice, todo comienza con la sospecha de un paciente con diabetes tipo 1. ¿Cuál es tu sospecha, doctor? ¿Cómo sospecharía de un paciente tipo 1? Ya lo hemos repetido muchas veces. Familiares, ¿cierto? Familiares de primera línea, presentación de la clínica en un corto tiempo y sobre todo dentro de un grupo etario relacionado a la parte de adultos, niños, jóvenes en general. Entonces yo tengo la sospecha. Esa es la sospecha. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que hemos comenzado con la primera diapositiva. ¿Qué es lo que tienen que pedir? El test de anticuerpos. ¿Sí, chicos? ¿Estamos bien? Voy a algo diferente. El test de anticuerpos. Obviamente, si mi test de anticuerpos sale positivo, ¿qué estoy diagnosticando? ¿Qué estoy colocando el paciente? Diabetes tipo 1. Y si me sale negativo, ¿ya no voy a tener diabetes tipo 2? ¿Ustedes ya me ganaron la respuesta? No, porque acá veo abajo que todavía hay un porcentaje que me puede salir tipo 1. Entonces, ¿en qué hemos fallado? Primero, si no te salen los genes, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pensar, oye, tiene una ecografía, tiene un problema colestásico, hay alguna patología asociada. Un 10% puede salir de lo negativo, todavía una diabetes tipo 1. Entonces acá viene, dentro de las múltiples flechas que hemos visto que eran para la derecha, direccional, un componente importante que era la edad. Y como va pasando el tiempo, la destrucción de esas pocas células, o a lo mejor la expresión de los genes, con el tiempo me va a identificar un punto de corte de 35. Si es menor de 35 años, por medio de otro examen muy importante que es el péptido C, voy a poder disgregar si estoy frente a un contexto de diabetes tipo 1. Y si es mayor de 35 años, también dentro de la clasificación voy a tener que considerar, siguiendo este flujo, también el péptido C. En líneas generales, ¿cuántos exámenes básicos necesito yo para identificar y decir y descartar que este paciente no tenga o no sea de otro origen la diabetes tipo 1? Dos, ¿cierto? Uno es el anticuerpo y otro viene a ser el péptido C. Y con ello logro ya de ahí determinar si es o el mayor porcentaje o este porcentaje que puede ser un falso negativo, y dentro de este flujograma me puede salir también por exclusión que nos encontramos frente a una diabetes tipo 2. Entonces nos ayuda y está descrito con toda la teoría que hemos visto. Entonces, frente a este gran problema, esto para que lo tengan en consideración, yo tengo que estar mencionando que uno de tres podemos tener. Voy a hacer un estudio.
hay 33, el otro año son 33, me preocupan mis compañeros de un año, son 33, 60, 100. Pero quiero saber si tienen un riesgo. ¿Okay? ¿Cómo lo voy a hacer? A cada uno le voy a estar ahí haciendo su muestra de sangre. O puede haber algunos factores que me puedan generar. Sí. Habrá algo validado, estudiado, es lo que está viendo. Entonces, este test de riesgo de diabetes, que ustedes pueden ver, está tomando variables que han sido demostrados y se repiten en todas las diapositivas, chicos. ¿Cuáles son? ¿Cuántos años tienes tú? La edad, ¿cierto? La edad. Y le da puntaje. Menos de 40 años, de 40 a 49, de 50 a 59 y de 60. Mientras más la edad, mayor puntaje. Varón o mujer, al varón mayor predisposición, un punto más. Esta ha sido diagnosticada con diabetes gestacional cuando estuvo gestando, un punto, si ha sido eso. Tienes ese gran carga genética de primera línea, tu mamá, tu papá, tu hermano ha tenido diabetes o tiene diabetes, un punto, vale. Lo que nosotros hayamos relacionado, la presión arterial, presión sistólica mayor, ¿cuánto? Mayor o igual a 130. ¿Usted ha sido diagnosticado con presión alta o está recibiendo tratamiento antihipertensivo? O sea, está dando otra patología en un score importante como la diabetes. Sí, un punto. ¿Haces actividad física? ¿Es algo importante? Sí, es un punto. Y ella dice cuál es tu peso según su categoría. Y acá está relacionado la talla con el peso en pulgadas y obviamente el peso en libras. Como tenemos el super Google, ahí hace su transformación según lo que le trate, según lo que encuentre, y cuando disponga en cuál se encuentra cuando hagan el cruce, tendrá un punto, 2 puntos y 3, y eso lo vuelven a ver. Si tu score de toda esta sumatoria, que con esto de acá para arriba ya probablemente vayas a llegar a 5, ya inicias algunas medidas, como por ejemplo una valoración multidisciplinaria y le haces el test de screening. ¿Ok? Listo. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Primero, hemos visto, ¿qué es lo que hemos visto? La problemática, la definición, la clasificación, la fisiopatología, los problemas relacionados al paciente diabético tipo 1, las formas cuales podemos diagnosticar. Nuevamente incidimos en el problema de la diabetes 1 y la diabetes 2 como problemática. Y algo muy importante antes de la decisión del tratamiento y lo que reafirma 2, 3, 4, 5 veces es esta de acá, la pregunta de examen, por lo menos uno va a salir de ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando hago? Por el 12 ya ahorita sí cambiaron, ya la diabetes lo deben haber visto anteriormente, pero ahora lo que ustedes tienen que ver, fuera de lo que es el examen físico general que va a ser en práctica, es cómo vamos a ver el tratamiento. El tratamiento en qué paciente, bien claro dice sí, el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 para este contexto. ¿Cómo es la decisión? ¿Cómo vamos a trabajar? Todo es un contexto importantísimo en las cuales se tienen varios puntos. Tienes un plan de manejo revisado y consensuado. La doctora tiene, con su familia tiene de enfermedades de diabetes tipo 2, nos reunimos en un acto médico y consensuamos el tratamiento. No es de que va a venir y por lo que un laboratorio X está brindando un tratamiento general es muy bueno obviamente, pero que yo voy a salir por esa cadena, para nada. Es un tratamiento consensuado y revisado. ¿En base a qué? En base
a diferentes consideraciones. No es una receta para todos los pacientes con diabetes, es una valoración netamente particular. Como ustedes logran ver en la parte superior izquierda, tenemos que tener un plan de manejo. ¿Alguien ha tenido un niño? ¿Tiene hijos? ¿Alguien? Nadie. Entonces, a la mujer cuando tiene un niño, piensa tener un niño, se le entrega un folio. En ese folio se le dice: tú de acá vas a tomar ácido fólico hasta la semana tal, tu psicología va a ser tal, tu vacuna va a ser tal, y te espero para que te examines esos laboratorios, hemograma, orina y demás, y planificamos ecografía 1, 2, 3 y la última ecografía, si es que hay algún cambio, terminaremos con cesárea. O sea, todo ese plan que lo llevan otras especialidades se hacen para el manejo de la diabetes. No, mira, el plan de manejo va a ser primero estilos de vida asociados. Todo lo que ha mencionado, lo mismo. Y tiene que haber una aceptación del paciente. Porque uno de los problemas cuál es que hay una resistencia o miedo a los fármacos. Insulina vamos a utilizar. No, doctor, insulina no. Insulina no. Deme cualquier cosa, insulina no. ¿Por qué? Porque ha tenido un evento similar. Listo. Uno y otro deciden, ok. Y sobre todo, es un proceso crónico, es un proceso crónico. O sea, es que tú te atiendes acá en el hospital, tienes seguro SIS, este es el plan de trabajo, el mejor que se está planteando para que se evite un determinante de falta de acceso a los medicamentos en general. Estás en una clínica, top o tienes seguro, qué sé yo, este es el tratamiento adecuado, vas valorando todos los aspectos relacionados a este punto. Ok, valorado eso que es el paso inicial que se tiene que tener en consideración, porque es un manejo consensuado, hay que ver también las evaluaciones de las características de la persona. Pregunta de examen. Dentro del tratamiento, ¿qué cosa tengo que ver? ¿Usted me ha llevado, disculpe si me he preguntado, paciente cerebrovascular? No. Cuando una persona sin infarto tiene un derrame cerebral, antes de que ustedes hagan la fibrinolisis, le preguntan contraindicaciones y entre ellas, algo muy importante es ¿a qué se dedica? Porque puede tener afectado, digamos, movilidad de los dedos y de pronto él es pianista. Entonces cambia la perspectiva, te dice puntaje de tanto para arriba, de 5 para arriba, los fibrinolisis no es, y de pronto tiene 4, pero es pianista, de eso digo. Entonces tengo beneficio en general, hay que darle su chance. Lo mismo ocurre acá, el tratamiento, de mi arsenal que tengo que hablar. Le voy a dar el mismo tratamiento a una persona que trabaja en el mercado desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Le daré insulina que necesita administrarse menos recursos, tiene ciclo 3 veces al día y va a tener tiempo para estar en ese contexto y encima es a monto mayor. Entonces no. Ahí tengo que ver varias cosas. A un empresario que está realizando, un presidente que está realizando varias actividades en general, protocolares y demás, que dispone de tiempo, privacidad y demás, pero que amerita bastante tiempo y que no pueden estar bien representados de colocar insulina, le colocarán una insulina, ¿no?, de 24 horas, de más caro. Entonces, todas esas perspectivas se tienen que tener en consideración, económicas en general. Entonces, para ello tenemos que colocar también las prioridades individuales del paciente. Los estilos de vida del paciente. Señora, vamos a iniciar ¿han visto ese, bueno, no sé, meme en las cuales está la Coca-Cola y la insulina en la refrigeradora y ambas se miran? Es lo mismo que hay que tener acá. Hay que ver el estilo de vida y las características que va a presentar. Si yo le voy a dar un tratamiento al paciente, tengo que saber pues, que el paciente lo va a continuar. Doctor, no mejoro. ¿Por qué no mejoras? Está con su Coca-Cola, ¿no? Entonces, eso tienen que ver. Comorbilidades. Esto quiero llegar. Y por eso está acá.
Los pacientes que tienen diabetes tienen alteraciones microvasculares y macrovasculares. Ya, ustedes lo saben. Pero los puntos, los porcentajes más deleterios es la parte cardiovascular, la parte renal, y de la parte cardiovascular, la parte hepática, el componente de falla cardíaca que puede presentar. ¿Es importante saberlo? Sí. Esos 3 a 4 que mencioné tienen que saberlo. Sí. No puedo dejar dentro de todo de no saberlos o no preguntarle esas comorbilidades, por lo siguiente que vamos a ver. Las características clínicas, ¿cómo estamos comenzando? Dentro del plan, estamos comenzando con este peso, de movilidad trial. ¿Cómo va su motivación? Doctor, ha nacido mi segundo hijo, le voy a cuidar esta vez sí. Está en depresión el paciente, le han indicado más ansiolíticos, mayor hiperglicemia. Y algo que no estaba en el 2024, que es esta palabrita que cuando lleguen salud pública se van a deleitar, que viene a ser determinantes sociales de la salud. Eso es muy importante para colocar a un paciente. Recuerden, ¿quién creen que ha hecho toda esta guía de la ADA 2025? Los norteamericanos, ¿cierto? Pero habrán llamado al médico que está viendo después de 10 huracanes ahí en Estados Unidos y de pronto ahí lo llaman para que haga el ADA. O habrán llamado a los médicos, a los neurólogos de Cleveland, de John Hopkins, que no esto, porque lo tienen todo. Y eso lo quieren extrapolar para toda la sociedad, porque es una guía, es para todo. Habrán pensado no en comas, para que atienda a su paciente, no lo han pensado. Entonces esto pasa por un filtro, y dentro de ese filtro obviamente va el contexto de la OMS, y ellos le han metido esta palabra de determinantes sociales y jala eso a la individualización de cada paciente. ¿Ok? Luego de tener eso, vamos a considerar factores importantísimos en el tratamiento. Es lo mismo, similar, ¿y cuáles son? Detectar factores fisiológicos, falla renal, efectos de los medicamentos, cómo voy a administrar, la frecuencia, el modo de administración, vía oral, subcutáneo, ya lo hemos conversado. Podemos optimizar la medicación, tal vez la metformina la podemos llevar un poco más de una vez al día, 3 veces al día, menos dosis, ¿cómo puede ser? Acceso. Hay dinero en el tratamiento. Si de pronto le comienza con una insulina de 24 horas, el paciente tendrá nivel adquisitivo difícil, ¿no? Es complicado, hay que valorar todo ello. Estilo de evidencia. ¿Ok? Aseguramos todo ese contexto, hacemos un cuadro de monitoreo, implementamos el plan de manejo, hablamos, acompañamos al paciente en todo ese contexto posterior también al tratamiento. Entonces es un trabajo amplio, multidisciplinario. Lo que hemos visto en el gráfico lo vamos a recalcar. 2 diapositivas para el mismo tema, pregunta de examinación, ¿no? Primera parte, evaluación de la diabetes y complicaciones. ¿Qué tengo que preguntar sí o sí? Componente renal, componente cardiovascular, componente a nivel hepático, ¿cierto? Aún así, fuera de otros muy importantes que es la evaluación de retinopatías, de neuropatías y las que hemos mencionado. Listo. ¿Cómo voy a seguir a mi paciente? Siempre tengo que tener una brújula. Y en cada evaluación que yo voy a tener con mi paciente tengo que tener la brújula. Y en la brújula va a ser, primero, al paciente tratarlo de tener dentro de los objetivos, dentro de los valores normales. Le voy a pedir su examen de perfil lipídico, porque eso es lo que habíamos quedado. La hipertensión, cómo se encuentra, está controlado o no. La evaluación de la actividad física, pero no le hemos dicho qué cosa va a hacer. El manejo del autocuidado, tampoco le hemos dicho cada cuánto se tiene que hacer la medición de la glucosa. Esas cosas no lo dice, pero hay una lámina en la cual yo le voy a brindar. Y esto tiene que ser, una vez que he identificado todo eso,
voy a decidir el mejor tratamiento con mi paciente. ¿En base a qué? Esto es lo importante. Manejo de estilo de vida. Doctor, pero este manejo de estilo de vida, ¿cuánto es su soporte en la ciencia? O sea, usted dice coman bien, hacen bien y demás, pero de la lechuga, ¿cómo vamos a pasar? Vamos a ver. La terapia farmacológica, tanto cuando tenemos un paciente renal y otro no renal, el peso y los cuidados posteriores, los cuidados multidisciplinarios. Miren, van desde oftalmólogos, neurólogos, médicos de rehabilitación, médico general, médico de familia. Esa es la lista. Algunas palabritas con lo mencionado. Yo voy a hacer la terapéutica según la patología que me va a tener. Y vamos a iniciar por esta. Primero, ¿se acuerdan que había un componente hepático descrito? ¿Sí? Hay una clasificación. Cuando ustedes no van a hacer la clasificación, eso lo va a hacer el gastroenterólogo, tanto como examen de bioquímicos como un ecógrafo, una ecografía especial. No es el ecógrafo que nosotros utilizamos, es un ecógrafo especial. Ellos van a hacer una clasificación de esta enfermedad del hígado cetóxico asociado a una disfunción metabólica. La van a clasificar F0, F1, F2 y F3. Un paciente con cirrosis compensada o descompensada. Para darle tratamiento a esto, chicos, dice el hermano, ¿qué hemos dicho? ¿Será una receta? No es una receta, lo individualizan. Y una vez individualizado, te dicen, paciente con la clasificación F0, F1, pero ¿es obeso? Le sirve GLP-1. Se ha visto la evidencia que con el paciente con F0, F1, del problema hepático y tiene una farmacoterapia para obesidad, tiene obesidad de preferencia GLP-1 o dual con otro. Y también cuando tiene un paciente con diabetes, GLP-1 y puedes utilizar un dual. ¿Listo? ¿Le darás tratamiento específico que también existe, que viene a ser ergometilón para el mal? No, porque recordemos que es una clasificación F0. ¿Ok? Estás juntando el problema que el paciente tiene, que tú estás acostumbrado. No, la diabetes mellitus solo se trata de la glucosa nada más, por eso no. Estás tratando ya un problema asociado con un medicamento ya estudiado para la patología. O sea, no todo es metformina, no todo es insulina. Listo. Cuando tiene F2, F3 y tiene obesidad, ahí está su preferencia. Diabetes, preferencia dual, pero cuando tiene F2, F3, le tienes que dar este tratamiento para el componente hepático. Pero cuando está descompensado, prácticamente está contraindicado la mayoría de medicamentos y solo utilizamos insulina, que es lo que hacemos en la parte hospitalaria. Ese es un vistazo de cómo tenemos que evaluar. Bueno, entonces todo comenzó a la izquierda diciendo el señor tiene que comer en general, pero ¿qué cosa? Entonces el doctor cuando esté contigo le va a decir al paciente, doctor, ¿qué cosas pueden comer? Y tú vas a voltear a la izquierda y él te va a mirar, tú le vas a mirar al paciente, vas a voltear a la izquierda, vas a buscar a la nutricionista, no va a estar, y le tendrán que decir algunas cosas generales como acá están. Hortalizas, frutas, granos enteros, leguminosas, lácteos, ricos en fibra. Ya, doctor, eso es lo general. ¿Y grasa? ¿Alguna grasa, algún lípido? Porque es importante y la nutricionista me dijo que tengo que comer carbohidratos, proteínas y lípidos. No, pero que yo soy diabético, no puedo comer carbohidratos. ¿Eso es correcto? No es correcto. Entonces, ¿cómo será la grasa en la dieta? Es una dieta estilo mediterráneo. ¿Qué? ¿Pizza? No, no es pizza. Tiene que ser rico, frutos secos, oliva en general, involucrados. Consumo mínimo de grasa trans. Carbohidratos en la dieta. Y para eso, para responder ello, efectivamente existe varios recursos y ustedes pueden ingresar también a la web para OMS. Existe el índice glucémico. De ahí comienzan a colocar los alimentos
y van viendo su índice glucémico según puedan utilizar con el paciente. Listo. De acá voy a colocar solo, resaltar algunas cosas. No se recomiendan suplementos habituales de vitaminas, antioxidantes o oligoelementos si es que no lo ameritan. Ok, esta es ADA 24, ADA 25, qué amplio, no ha cambiado nada, solo vamos a mejorar un poquito e interiorizar. Terapia de nutrición médica proveída tiene que ser por medio de un programa, es decir, que el nutricionista tiene que hacer el seguimiento junto con tipo, basado en la mejora del índice cardiometabólico. Lo pueden sacar hasta por testar. Tienen que hacer un seguimiento de la nutricionista en base a lo que viene a ser el contexto de obesidad o sobrepeso que puede hacer contra el paciente y hacer la reducción en este contexto. Tiene que verse lo que es la parte de las calorías que se va a utilizar y nuevamente incide en lo que hemos visto, ¿no? Legumbres, frutas y demás, todos ellos sin ningún índice glucémico, pero a la hora de los carbohidratos sí seguir con ese índice glucémico. Incide bastante y en otros aspectos que no se encontraba en el 24, no lo mencionaba a contexto, y no se sientan tristes, evitar el exceso de alcohol. No está hablando de alcohol cero, está hablando de evitar el exceso de alcohol, porque cuando uno dice evitar el alcohol, ¿y dónde quedó el vino, no? Que era cardioprotector y demás. Entonces, ahí dice evitar el exceso de alcohol. ¿Y por qué el exceso de alcohol en la diabetes? Pues obviamente por toda la fisiopatología del alcohol, el mismo etanol, que viene a ser mayor dureza y eso no sirve de peligro. Que para un paciente diabético eso no le va a ayudar en exceso. Comidas con alto contenido de sodio en las dietas. Bien claro, el consumo de sodio debe ser menos de 2.300 miligramos al día. O sea, ya está estudiado. Hay una dieta que cumple eso de allá. Nosotros no estamos acostumbrados a escribir en el ERP dieta para el paciente diabético. No se coloca así comenzó a variar durante el tiempo. Y ahora se coloca dieta tipo glucósica, ¿cierto? Pero no es lo único que necesita el paciente diabético. El paciente con diabetes, los diabéticos, el paciente con diabetes necesita también que su consumo de sodio sea menor. Entonces tiene que ser una dieta hipoglucida asociada a una dieta hiposódica. Pero escucha, dieta hiposódica, hipo esto, hipo poquito, y es demasiado al paciente diabético, ¿cierto? Al paciente con diabetes. Entonces, eso tiene una valoración y actualmente hay algunas dietas integrales para este tipo de pacientes, como se conoce cardiológico, se llama dieta DASH. ¿Se lo conoce? La dieta DASH. Entonces, hay esquemas en los cuales se puede valorar también hasta screening para la malnutrición. Screening para la malnutrición. Recuerden que un paciente con obesidad puede estar con diabetes y el cuerpo le hace en la manga. ¿Han visto algún paciente que le hicieron manga? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque y hay temas también en malabsorción, no siguen el régimen y no está detrás de la nutricionista y puede tener luego alteraciones periféricas como adormecimiento. ¿Eso qué nos hace pensar? En que puede haber un déficit de vitaminas B12, tanto para la inmunización también de metformina B12. Entonces, ese tema tiene que tener un screening para evitar la malnutrición. Y si bien incluso no puede ser la mala, sino simplemente también por la diabetes, también tiene que seguir su seguimiento para ver malnutrición, porque malnutrición no le tiene que ser orden. Ok. Esta es la importancia de lo que nosotros tenemos que conversar con los pacientes. Señor, ¿cómo te encuentras además? El doctor está perdiendo su tiempo en esa pregunta. Dele de una vez un subiendo que se haga. No. Porque cada uno de ellos cumple algo importante. Vamos a ir por el lado que a todos nos gusta, ¿no? Que viene a ser descansar.
está relacionado el contexto de descansar para la mejora de la visión de los pacientes, sí. Hay evidencia para ello, ¿me puedes hablar algo evidente como estudio de alto impacto? Sí. Entonces, es muy importante, señora, que usted descanse. Doctor, ¿cuánto tiene que descansar? ¿Tú estás estudiando ese tema? No tiene que descansar menos de 6 horas, tiene que ser más de 6 horas. Ni tampoco puede ser más de 8 horas o 10 horas. Esa es la cantidad de rango en la cual usted puede estar. 8 horas o más. Eso es. Una calidad de sueño adecuada. No mucha bulla, tiene que tener un plano REM. Doctor, está acá algo semántico, no es nada semántico. Esto lo van a ver en cambio, si ya lo vieron. Son algunas evidencias también que Carlos nos participa, que viene a ser la actividad. ¿Cómo podría comenzar una actividad? Doctor, ¿y cómo mejora la actividad física? Bueno, señora, un escenario por otro escenario. Va a iniciar, por lo menos, haciendo un recorrido en el cual puede hacer 500 pasos. Ok, puede darse una vuelta al hospital, puede dar una vuelta al parque, esa es la cifra en la cual esté cifrada. Pero doctor, ¿por qué no puede ser 501, 502 o 499? 500 pasos al día está asociada, ojo, no es medicamento, a la disminución de un 9% de la morbilidad cardiovascular y mortalidad. 9%. Entonces es por eso que ¿cómo le llaman al celular que tiene tiene que está incorporado que deben hacer 100 pasos o 500 pasos? Sí, porque la nueva disposición de la europea cuando vean cardiología, esas son las cifras en las cuales uno al día debería estar caminando por lo menos 500 pasos, porque le va a disminuir la mortalidad de esto. ¿Ok? En la parte superior dice, bueno, si inicias con esos pasos y luego, si no tienes ninguna contraindicación para realizar actividades físicas consideradas como moderadas, excepto porque no has tenido un infarto miocardio o general, puede realizar 150 minutos a la semana. 150 minutos a la semana, actividad de moderada intensa, sobre todo que juegas con un grupo de músculos, como generalmente son natación y demás, de tipo anaeróbica, no aeróbica. Entonces ya hay algunos parámetros que tú le estás diciendo. Señora, si no puede realizar, bueno, dependiendo del grupo etario, no puede realizar, tiene que caminar 500 pasos al día, o realizar por lo menos, si son 150 en 3, ¿cuánto sería? Casi una hora, ¿no? Una hora durante la semana. Usted elige, una hora durante la semana va realizando sus actividades. Y dentro de ellas, bajo estrés, y eso le va a ayudar bastante a un tema que vamos a ver en geriatría, que viene a ser sarcopenia y fragilidad. Si no hace actividad arriba o no comienza a anquilosarse, la paciente se va a complicar. Y con ello va a mejorar. ¿Sí? Sí. Entonces ya tengo los objetivos. Ya. Algunas cositas con respecto a puntos específicos que no aparecían en este contexto como tal. ¿Cada cuánto tiene que hacerse el examen ocular? Porque le van a preguntar, doctor, ¿cuánto tiempo voy a venir con el oftalmólogo? 1 o 2 años. Te queda con 1 año si tú lo creas por conveniente. El examen de los pies, pregunta ahí el médico, ¿cuántas veces tiene que hacerse el examen de los pies? Con el médico, 1 o 2 veces al año. Pero el paciente tiene que hacérselo diario. La interconsulta con nefrología, ¿cada cuánto? Lo voy a saturar el nefrólogo con 1 de cada 3 pacientes que es diabético con 61. O sea, el nefrólogo va a faltar solo para eso. Entonces, anual. Y si hay una nefropatía ya relacionada con la diabetes, como tal, se anual, ¿no? La medición de la presión sanguínea, que coincide con las anteriores, es trimestral. Recuerden el perfil o cuánto lo está solicitando, anual. Y, importante, a los pacientes con diabetes decirle,
señor, usted tiene un esquema de vacunación calendarizado propio para el paciente con diabetes. ¿Sí? Sí. Y tiene que seguir todo ese esquema para el contexto de la vacunación. ¿Ok? Listo. Interpretación de esta diapositiva. Miren, flecha verde, grado de evidencia alto, al que le gusta la evidencia. Yo quiero saber cómo hay sustento o no hay sustento. El amarillo, grado de evidencia mediano y todavía la evidencia limitada con la roja. Interprétenlo desde el punto como ustedes quieran verlo. Vamos a iniciar un punto. ¿Qué busco en mi paciente? Viene el paciente, 65 años, ha realizado, no sé, pues, es un abuelito pero así, tierno, pero tú lo miras y ¿qué creo que gusta? Sí, doctor, ha tenido una fractura en la cadera, paciente con diabetes, sí. ¿Qué es lo que uno busca? ¿Qué es lo que usted desea? Que el doctor tiene una calidad de vida. Calidad de vida. Voy a buscar lo verde, ¿cierto? Y viendo lo verde, ¿qué cosa es lo que voy a ver? Voy a hacer algún movimiento general donde no ha tenido fracturas o que pueda mejorar su inmovilidad. Sí. Esos son las conductas no terapéuticas, o sea, la farmacoterapia, ahí no va a decidir. Pero la evidencia es muy alta. ¿Descansa bien? No, se para asustando, se despierta. Incluso ahora tiene infección urinaria, no se no hay que poner el antibiótico, hay que ver otro conducto y hay que darle para que descanse. Entonces, para una calidad adecuada de ese paciente, me voy a usar eso, para lo que está con nada de evidencia. Interpreten de otra manera. Quiero mejorar en la calidad de vida de mi paciente. Quiero mejorar en que ya no esté deprimido. Quiero mejorar que su función física mejore. Los lípidos estén adecuados en su evaluación. La presión sea controlada, ya no sea con tantos medicamentos. Y sobre todo, que la glucosa, incluso la necesidad de insulina disminuya. ¿Cuál va de todas estas? ¿Que cubre? La actividad física. ¿Se la voy a hacer a todas? Definitivamente no, porque ya tengo 500 pasos al día y 250 minutos. Entonces puede estar relacionado y mira cuántos factores van a mejorar. ¿Y qué de estos factores? ¿Se recuerdan cuáles son estos factores? Vienen a ser sus objetivos. Entonces, esas conductas no farmacológicas te mejoran todo ese contexto. ¿Cuánto mejora? Según el paciente colabore, hasta un 20-30% dentro de la mejora de cada una de ellas. Dormir bien. ¿Cuántos puntos mejora? Lípidos, hemoglobina glicada, presión y glucosa. Como dicen los demás colegas, yo lo digo o no lo digo, lo dice la evidencia de la ARA, acumulado la recomendación muerta. Entonces, yo necesito una brújula para decirle, ya sé lo que usted tiene que hacer, pero necesito una brújula para mi próxima atención. Necesito que ese paciente, ¿qué cosa ocurra? ¿Qué cosa quiero llegar con usted? Que su hemoglobina glicada sea menor de 7.0, que su glucosa plasmática preprandial esté en 80-130 y la postprandial en pico que sea menor de 180. Eso es lo que yo quiero con usted. Esos son mis objetivos. Que lo podemos llegar en 3 meses, en 6 meses o al año, pero lo vamos a hacer lentamente. ¿Ok? Ya vimos el beneficio de la parte no farmacológica y ahora vamos a ver el tema farmacológico. Este es tu arsenal. Ahí saca, la lapicera. Le das el tratamiento al paciente. ¿Ok? Todo ese arsenal ha variado incluso a la bibliografía. Esto es dada, antes había uno de Harrison. ¿Cuál es la diferencia de Harrison? En la diferencia con Harrison, según el tiempo, es lo siguiente. Si se logra ver, díganme que sí. ¿Sí no? ¿Qué dice acá? Metformina. Y acá aparece sulfonilureas. Si ustedes van a realizar una bibliografía en la cual aparece metformina y abajo sulfonilureas, es porque se tiene. Hay que tener mucho cuidado. La bibliografía de HADA lo que te indica es que tú tienes que seguir de preferencia este enfoque.
¿Por qué? Por lo siguiente. Es importante que vamos a discernir lo más importante y sobre todo lo que ustedes van a utilizar. Vamos a conocer cuáles son los medicamentos para la diabetes tipo 2, ojo, porque para la diabetes tipo 1 sabes que es insulina, y eso lo vamos a ver. Para el tipo 2, miren, la metformina. ¿Por qué le colocó la metformina? Porque tienen las 3B que anteriormente decían. ¿Cuáles las 3B? Buena, bonita y estamos hablando del medicamento, ¿no? Entonces, dentro de la metformina, ahí abajo dice es vía oral. Es decir, es un medicamento que yo voy a tener a los pacientes y les voy a brindar de manera oral. Y acá viene la consulta. ¿Cuántas de dosificación viene con la presentación de la metformina? 500 miligramos, ¿han visto? ¿Por qué se le va a preguntar al doctor? Ya, doctor, vamos a iniciar con metformina. Ya, receta. ¿Y ustedes qué van a colocar? ¿Metformina de 10? No, no va a colocar. Metformina de, hay presentación de 500, de 850 y de 1000. 850, de 1000 y de 500. ¿Ok? Listo. Pero ¿en qué base tú te vas, en qué contexto el colega va a estar indicando? Primero, ahí dice en el lado derecho, eficacia para bajar la glucosa alta. Es alta, o sea, la metformina ayuda a bajar la glucosa. Pero hay algo que siempre tenemos que tener en consideración, que habíamos colocado en la primera diapositiva, la percepción del paciente. ¿Cuál era? De que no muera con el tratamiento o la situación de muerte, que era la hipoglicemia, ¿cierto? Entonces, el riesgo de hipoglicemia acá no se presenta cuando es bien utilizado. ¿Habrá algún efecto en el peso? Anteriormente había mucho que decían, y hay muchos libros que decían que se ayuda a bajar relativamente de peso. Para esta bibliografía lo han colocado, el signo colocado que es un potencial para el modesto, para la pérdida de peso, es casi neutral. Ok. Y ahí terminaba la mayoría de los libros hasta contraindicaciones. O sea, todo esto no estaba. Y de frente está contraindicaciones. En cambio, acá habíamos quedado, después de preguntarle que tenía hiperglicemia, ya teníamos que ver que tenía enfermedades concomitantes, como cuáles? Enfermedades relacionadas a la parte cardíaca, hepática, renal, ¿cierto? Involucradas. Paciente que está tomando metformina y yo le saco urea creatinina y tiene una tasa de filtración menor de 30, ¿le voy a dar metformina? No, ¿cierto? Porque lo voy a intoxicar y le va a hacer una acidosis láctica, metabólica láctica relacionada a intoxicación con metformina. Y lo que mencionaba la doctora, va a presentar parestesias y esto va a estar relacionado ¿a qué? A déficit de vitamina B2. Listo. ¿Y cómo actuará cuando tengo un paciente cardiovascular, un paciente con falla renal? ¿Actuará bien? Ahí dice neutral. Pero ¿se ve su beneficio en dónde? Hay un potencial beneficio cuando tiene un componente hepático, lo que hemos estado integrando. ¿Ok? Entonces, cuando venga un paciente, sabes quién se puede beneficiar, sabes cuánto tienes que suspender y sabes la presentación. Vamos a ver en los que más o menos vamos a utilizar. CGLT2, los inhibidores de CGLT2 que vienen de presentación oral. ¿Por qué lo vamos a utilizar o por qué lo colocan ahí segundo? Porque la glucosa lo bajan de manera intermedia a alta. Y eso es bueno. ¿Hay riesgo de hipoglicemia? No. Pero mira, doctor, tienes un paciente, nuestro familiar, que ha tenido un problema cardíaco, un problema renal o tiene un problema hepático, ¿se va a beneficiar? Se va a beneficiar en demasía.
¿Cuál es el de utilización antes que la de primera elección? Es el canaglifosina. Ahí en Perú, generalmente, en los lugares donde se puede distribuir, pero lo que tenemos sí o sí es la empaglifosina. Entonces, cuando ustedes vayan, o el paciente venga con usted en su práctica, le va a decir, doctor, no le va a decir esto, doctor, yo tomo metformina 500 miligramos al día. No te va a decir eso. Le va a decir, doctor, yo tomo tal medicamento duro. Yo tomo X duro para la diabetes. Sí, yo tomo ese medicamento. Y de pronto tú ves de que ese medicamento, porque está ingresando muy fuerte, es una combinación de empaglifosina con metformina. O sea, hay combinaciones de la medicación. Y si tú ves el déficit o la deficiencia de la metformina, que era a nivel que dice neutral, ¿quién la va a cubrir? El segundo medicamento. Y en el contexto de mejorar algunos de los beneficios que pueda tener la metformina, lo va a realizar él y lo otro lo va a realizar el CGT2. Entonces, por eso, actualmente en el mercado tenemos la presentación de los dos de forma oral. ¿Está bien? GLP-1 como otro tipo de tratamiento. Bueno, en la parte de la derecha se encuentran las contraindicaciones. Como ustedes lo van a leer, porque tienen que conocerlo, porque el tiempo aprende, si no, no vamos a acabar, todavía un poquito. ¿Qué consideraciones de estas hay que tener en la CGT2? ¿Por qué habrá infecciones urinarias recurrentes? Ahí dice infecciones micóticas genitales. Eso es lo que hace el paciente. Porque si no le digo, el paciente luego va a volver, porque lo va a hacer. Doctor, tengo ardor al orinar. Doctor, me ha salido una plaquita de blanquecina para una mujer. Pero nadie le dice nada. O doctor, me muy feo mi orina. Siempre está cargado. ¿Qué hace el CGLT2? ¿Hace qué? Aumenta la diuresis a base de la glucosa. O sea, la glucosa sale con agua, ¿se acuerdan? Pues está saliendo. Y si sale harta glucosa y no hay una limpieza adecuada, o no le han dicho tiene que limpiarse adecuadamente la zona genital después de realizar eso, y cualquier molestia tiene que hacerse su sangre, entonces va a tener una mayor fuente de infección urinaria. Tengo un paciente que viene con infecciones a repetición. ¿Le indicaré que CGLT2 así de la nada? No, porque puede haber una, o estoy aumentando el tema de lo que viene a ser una infección por resistencia, ¿no?, a fármacos. Un contexto muy importante es acerca de a quién también darle, porque si le voy a dar a un paciente adulto mayor que no tiene mayor sostén o soporte, como va a estar orinando, se va a deshidratar. Entonces, ese contexto también hay que ver. Pacientes que tienen heridas, en general, también va a tener este contexto o lo puede predisponer por efecto hasta una fascitis renal. Bueno, y los otros que van a estar ustedes también valorándolo y viendo y van a agregar más en el tratamiento. Doctores, lo que sigue viene a ser acá las sulfonilurias. Antes las sulfonilurias estaban debajo de la metformina, pero ¿por qué no sacaron de ahí la ADA? Bueno, de manera didáctica también. Miren, ¿baja la glucosa? Sí, y la baja muy bien, y la baja muy rápido. Entonces, cuando venían los pacientes, ¿qué tiene? Ya, metformina y sulfoniluria. Le dabas y el abuelito venía. ¿Por qué? Porque bajaba demasiado la glucosa y el abuelito lo veía en hipoglicemia. Entonces, la sulfoniluria bajaba mucho y ahí bien claro dice, al costado del alto, dice hipoglicemia
encima. Y cuando tú evaluabas, porque ese era el arsenal hace mucho tiempo, tú evaluabas a una paciente y le decías, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué le voy a dejar? Mire, le voy a dejar metformina y una sulfonilurea, ¿ok? Pero va a aumentar de peso. No, o sea, yo tengo que bajar la insulina, pero es un tema relacionado a la medicación. Entonces, tenías que individualizar a quién le tenías que aplicar. Y encima no tiene mayor evidencia por las diferentes otras enfermedades, renal, cardiovascular, hepática en general. ¿Ok? La FDA le dio una observación a una de estas sulfonilurias y sobre todo hay que tener mucho cuidado por el tema de la hipoglicemia, particularmente con insulina, que es bien bravo. Y llegamos al último bastión, ¿no? Al último bastión. Ojo, que estamos hablando de diabetes tipo 2, por eso comenzamos vía oral y terminamos en el último con insulina. ¿Cómo es el tratamiento de la diabetes tipo 1? De frente a insulina. Insulina humana. Y bueno, que la insulina humana. ¿Ustedes saben la historia de la insulina? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Cómo se administra la insulina? Subcutáneo. Los análogos de la insulina, ¿cómo se administran? Subcutáneo. La forma como baja la glucosa es rápida y los que realmente son denominados ultra rápido la bajan mucho más rápido. ¿El riesgo de hipoglicemia es alto? ¿Está presente? Sí está presente. Cuando utilizas insulina, ¿bajas de peso o subes de peso? Ahí dice gana. Gana peso. Gana peso. No lo llevo a estar. Se gana peso. Se gana peso. Es neutral, no va a tener mayor beneficio con respecto a las enfermedades y obviamente qué cosas se pueden presentar como algunas complicaciones. Riesgo de hipoglicemia que se encuentra presente y depende de la formulación, la duración, incremento de que la falla renal persista y aumente. Obviamente eso va a hacer que no haya una buena depuración de la insulina y va a generar mayor cuadro de ese contexto. Y ahora la insulina, pues ya no todo el mundo está administrando subcutáneamente, sino que ya tienen sus dispositivos o bombas, ¿no?, de administración durante el día. Bomba de administración y lectura en su reloj o en su celular de cómo va la medicación dentro de la infusión en ese punto. Entonces todo ese contexto está relacionado a la insulina. Pero hay ganancia de peso y demás. Fuera de la ganancia de peso, ¿te imaginas a una persona adulta con, porque son muy joven, y luego es adulto con diabetes tipo 1 y que esté con insulina? ¿Ustedes han visto a un paciente que se administra insulina que en esa área donde se administra le han tocado alguna vez? Aparte de que está calentito porque cada rato se le han tocado, se forma como un lipoma. Debajo del tejido graso se forma como un lipoma. Eso está descrito como una de las complicaciones. Entonces, produce un aumento de lo que viene a ser el tejido adiposo a ese nivel. Entonces, es una de las de lo que ocurre, ¿no? Y luego de ello, en el sitio donde se para el inocular del paciente puede presentar una infección accesorio y depende mucho de los dispositivos, cómo se vayan a administrar. Acá, ¿qué cosa te da el hospital? Te da tu tuberculina, tú tienes que llevar tu envase de Tecnocor, te colocan ahí unos 4 o 5 para conservar el frío, ahí te colocan tu insulina del estado, te colocan tus jeringas y para tu casa, ¿cierto? En el salud también lo mismo, en la clínica no. En la clínica, ¿qué te dan? O en el seguro, un seguro particular. Te dan tus lapiceritos. Tus lapiceros, y eso tú ya lo debes conocer. Entonces, los lapiceros que ya vienen con diferente tipo de administración. Entonces, tenemos que conocer
desde el más simple que ustedes van a utilizar hasta lo de los lapiceros o los autoinyectores. ¿Ok? Listo. Esto lo vamos a dejar atrás porque queremos, para que no se pierda, vamos a ver un poquito de insulina. Habíamos dicho que cómo es, bueno, ya, antes de que me olvide. Otro contexto que la ADA está generando y que eso tiene que salirse de su vocabulario de ustedes son tres cosas. Primero, antes decían emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva. ¿Han utilizado ese término alguna vez? Viene con una emergencia hipertensiva o crisis hipertensiva. Ese término ya se utiliza. Hipertensión no controlada o hipertensión controlada. Eso no. Antes se utilizaba también el tema, el paciente tiene viruela del mono. El mono se sentía aludido. No, es la enfermedad o la viruela símica. Viruela símica. O sea, esos términos hay que estar dejándolos. Es viruela símica, es emergencia, hipertensión no controlada. Esos términos se utilizan. Y para este contexto que les comento de diabetes, nosotros no podemos decir paciente diabético. ¿Cuál es el paciente diabético? ¿En el contexto cuál? En el contexto de no estigmatizar al paciente con diabetes. O sea, el paciente es un paciente con enfermedad diabética, pero no el diabético. Eso es lo que les comento, porque a la hora que ustedes estén valorando al paciente, el paciente 18, el diabético, no, el paciente con enfermedad de diabetes. Bueno, si vamos a hacer una pequeña revisión de la insulina, conocer que la insulina es uno, cuando vean el video, van a ver la importancia y sobre todo en el tema de la insulina, su forma de creación. Fue cuando un investigador, uno de sus perros, hizo de, porque los perros hacen diabetes, ¿cierto? Todos los animalitos hacen, lo que tienen perros para hacer diabetes. Entonces se encontraba mal. Y dentro de la valoración de los pacientes decían, pues si es una hormona que se produce en el páncreas, y era un científico, cual comenzó a ver la parte pancreática y a hacer destilados y tratar de recuperar las hormonas de un animal de su misma raza para lograr hacer y recobrar todo lo que viene a ser esa hormona. Y luego se le administra a su carne y ve la mejoría. Y sale. Entonces logra identificar ahí a mayor detalle cuál de todas ellas y logra identificar a la insulina. Y es así como le dieron el premio Nobel. Imagínense, tremenda patología que se lleva varios millones de dólares en semestre. Lo paradójico en lo que es la insulina es que cuando él descubre y le dan el Nobel, tipo Tony Stark dice, no mole, es para la humanidad, pero esas palabras le van a gustar luego. ¿Quién vino detrás de todo esto? Fue ¿conocen al farmacéutico Bayer? Sí. Fue la famosa Bayer. Y la Bayer le compró la patente. Un precio, pero también lo había comprado hace rato. Pero se la vendió y la Bayer comenzó agarró derecho de todo y demás y comenzó a mejorar. Esa insulina que él había creado, por ejemplo, insulina súper rápida y súper pirogénica, ellas comenzaron a mejorarla. Y dentro del proceso de mejorarla, pues ustedes ya conocen a la insulina, ¿cierto? De fisiología habrán visto. La insulina es una cadena de aminoácidos, ¿no? Y abajo, en la de Goldman, ¿no? Aparece abajo el péptido C. Ambas están unidas, ¿cierto? Cada uno de los aminoácidos dentro de la linealidad
en los lugares donde se encuentra, le generan características. Por ejemplo, si yo cambio uno de estos aminoácidos por otro, el tiempo de vida media va a aumentar. Haciendo pequeños cambios en cada una de estas, sobre todo, va a determinar los diferentes tipos de insulina. Cuando adaptaron dentro del insumo un componente relacionado a lo que es un producto marítimo y se identificó en su compuesto que podía prolongar el tiempo de acción de la insulina, apareció la NPH. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a hacerse lo que viene a ser la insulina humana, ¿no? Y la insulina humana, obviamente por lo complicado en general dentro de su producción, comenzaron a utilizar otras que acá en el gráfico denominan análogos de la insulina, que viene a ser por su proceso de formación. Bueno, ya conocen la insulina, más o menos saben cómo fue el contexto de la insulina, pero un contexto aún más importante dentro de los cambios que se dan a diferentes aminoácidos y sobre todo las mejoras durante el tiempo, a lo que les comentaba de la inserción de esta estructura marítima a algunas de ellas, comenzaron a aparecer todo este tipo de insulinas. Antes eran muy cortas y ahora hay de acción larga. ¿Qué conlleva ello? Conlleva lo siguiente. Por ejemplo, las insulinas de corta duración, el inicio es mucho más rápido, 0,25 horas. 0,25 horas. La glucina, 0,25 horas. La lispro, 0,25 horas. El efecto máximo pico, 0,5 horas. ¿Qué quiere decir? A la media hora, ¿cierto? A la media hora, y esto a la hora y media. El efecto máximo. Y la duración efectiva, cada 4, acá dice cada 2 a 4, cada 2 a 4, cada 2 a 4. ¿Por qué tengo que conocerlo esto? Tengo que conocerlo porque a la hora de yo tratar a un paciente con cefaliosis, le daré una de estas insulinas. ¿Cuál le darían ustedes? La que el tiempo de inicio es a la hora, que es de mejor calidad. Estos son de mejor calidad. O le doy una de estas de acción corta. Si es una emergencia, le tengo que dar algo que sea súper rápido, ¿cierto? Por eso utilizo dentro del tratamiento de una cefaliosis la insulina de acción rápida, porque quiero que me actúe rápidamente, y como sé que su duración va a ser solo 2 horas, no me conviene que le coloque ahí y de pronto le baja la glucosa, y cuando termine su tiempo de vida media, nuevamente va a elevarse la glucosa. Por eso lo dejan en infusión. ¿Cierto, chicos? ¿Cierto? Listo. Entonces, este contexto, ¿dónde me podría ayudar? ¿Han visto a los pacientes o conocen a los pacientes que le dicen: señor, utilice su insulina de base y cuando usted coma, colóquese 3 unidades en el desayuno, 3 unidades en el almuerzo, 3 unidades en la cena? ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué lo hace? Porque tiene un tratamiento de base, pero teniendo esas características, cuando la persona coma, se va a disparar, ¿cierto? Y justo yo le voy a dar una insulina que cuando se dispare la glucosa por lo que ha comido, este medicamento que es absorbido justo va a hacer su máximo efecto cuando el pico glucémico esté ahí a flor, lo va a disminuir
y va a terminar 2 horas después de la comida. El riesgo de hipoglicemia se retira, es menos, no va a permanecer durante el tiempo. ¿Ok? Estamos hablando de estos 3 primeros. Insulina regular. ¿Cuánto es su tiempo de inicio de acción? Media hora, ¿cierto? Ahí dice. Su efecto máximo es a las 3 horas y dura hasta 6 horas. Mucho cuidado. Insulina humana inhalada también hay, pero ¿hay en Perú? No hay en el Perú, ¿cierto? Pero sí hay insulina inhalada. De 0.5, 2 a 3 y 3. ¿Ok? Esto es lo que había hace mucho tiempo. Imaginas un paciente con diabetes tipo 2 y un diabetes tipo 1 teniendo esta calidad de vida. Cada 2 a 4 horas, bueno, tenía probablemente su hipoglicemia 1 hora o 2 horas después de la administración del fármaco. Culminaba 2 horas, tenía que colocarse nuevamente su insulina. Si es 4 horas, ¿cuántas veces al día tenía que colocarse? 6 veces al día, ¿cierto? Así es bien complicado. Y para ello, con diferentes formulaciones en general, la Bayer y otras empresas modificaron el tiempo de vida media de la insulina y comenzaron a aparecer estas de acá. NPH, ¿cuánto dura? Su pico es a las 10. ¿Y cuánto dura? De 10 a 16 horas de NPH. De 10 a 16 sacan un promedio 12 horas, ¿cierto? Por eso dicen NPH en la mañana y NPH en la noche, ¿cierto? Colocan NPH en la mañana y NPH en la noche, porque su tiempo de vida media es de, ¿no? Su duración efectiva es de 10 a 16 horas. ¿Ok? Si yo tengo un poco más de dinero y de pronto solo una vez al día y no quiero tener ningún problema, utiliza por ejemplo una gelatina o un etemil. ¿Por qué? ¿Cuánto dura? 24 horas. O sea, 1 al día, fenomenal. Pero si tú le haces un estricto manejo de la farmacoterapéutica y sobre todo farmacológica a este punto, no necesariamente es 24 horas, sino es 20 horas. Entonces no necesariamente, por eso son esos rangos de 20 a 24 horas con respecto a la duración efectiva en horas. Ese es el accional de las cuales ustedes tienen a la hora de valorar a los pacientes. Ejemplo, el doctor o la doctora que entre en una empresa tiene que realizar muchas actividades. ¿Qué le van a dar? Le doy una 24 horas, ¿cierto? No está caro, lo puede cubrir, 30 y demás. El Estado peruano, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene la que corta y tiene NPH. ¿Qué te va a dejar el Estado? NPH. Y puedes jugar con las de este contexto. ¿Ok? Ese es el escenario en el cual actualmente nos está moviendo. Miren esta de Delutec, 42 horas. O sea, sí logramos ver las diferencias, ¿o no? ¿Están cansados para descansar? O seguimos 15 minutos y nos vamos. Sí, seguimos. Okay. Entonces, cuando te den el producto, habíamos hecho que uno nos lo van a entregar así como esta, ¿no? En tu cajita y a la casa. Pero como van a venir pacientes a tenerse con ustedes, preocupados en general, te van a traer estos productos. Y tú ya sabes, por la gráfica previa, de que tienes esos productos, ¿cierto? Tienes el de Gludec, el de Temil y el Argil. ¿Ese de acá qué será? ¿Deglu
¿Sí se lo ver? Inyección. Señora, ¿qué está utilizando? Insulina. ¿Qué tipo de insulina? Déjame en base. Inyección, insulina de Degludec. Inmediatamente se te viene a tu memoria. ¿Cuánto dura el Degludec? ¿Se me olvidado su memoria? 42 horas. Señora, no, nunca viste el producto. Ok. Que te venga cualquiera de los productos, pero va a venir con esta información. Su marca registrada en general. Para administración solo de un paciente, obviamente, porque es un dispositivo. ¿Alguien ha utilizado ya estos principios? No. Tiene que saber utilizar. El contexto es de que viene, te ayuda a ver la cantidad 0.5, 0.2 de su costadito, así como esas barritas, viene cuánto de peso tiene el paciente o ya estandarizado y le ayuda al paciente. Y lo primero que tiene que hacer, eso lo tiene que hacer como el colega de práctica, es que cuando se administra, colocan en contacto con la piel y presionan esta piel. Entonces tiene que hacer presiona y hay un sonido. No es por y lo botan, no, sino que tienen que esperar presionando y luego que retira, no se retira inmediatamente, termina de administrar, retira y recién se bien. No es colocar, disparar y luego retira, no. Hay que esperar todo ese proceso. De la caja, ¿qué cosas tienen que rescatar? Porque es lo que puede variar. Doctor, yo estoy utilizando Tresira un 100. Un 100. Sí, y acá en el mercado peruano no hay un 100, hay un 50. Y ya te dicen, no, acá hay algo malo, ¿cierto? ¿Qué creen que significa un 100 o un 50? Es la cantidad de unidades por cada metro. Si te dice un 100, es un mililitro, 100 unidades. Un mililitro, 100 unidades, un mililitro, 100 unidades. Un 50, ¿qué significará? ¿El 50 aniversario de la U? No. O sea, significa que hay 50 unidades en un ml. Y eso te sirve para tú colocar adecuadamente alfa 100. Y de pronto viene otro paciente y te dice, doctor, yo utilizo Flestouch de la marca, pero utilizo un 150 de desmayos. 150. Entonces, como alguno ya viene esto y otro. Esas son las presentaciones que ya vienen calibradas en que 75% por ejemplo, el esquema 75-25 tiene ese inyector o el que tú quieres utilizar. ¿Qué esquema utiliza, señora? Esquema 75-25. ¿Son sus medidas? No, no son sus medidas. Esquema 75-25 significa que tiene uno de base que va a ser de duración alta, que es el Lispro protamina NPH, Lispro protamina, y 25% de Lispro. ¿Es insulina rápida o no rápida? La Lispro. ¿Insulina? Rápida. ¿Y la protamina? ¿Insulina? Ok, vamos a ver. El esquema 75, cuando viene con ese producto, significa que el 75% de Lispro protamina. Habíamos dicho que había un componente que anteriormente le habían colocado la insulina para que dure 12 horas. ¿Cuál era? La protamina. Por eso se llama NPH. La P es de protamina. Entonces, 75% de lo que se está administrando es una dosis de base y el 75% de una, el 25% es de una rápida. O sea, estoy colocando una basal y estoy administrando una rápida. Estoy colocando una medicación que va a durar 12 horas
y la otra que va a durar 4 horas. ¿Listo? Chicos, esquema 70-30, y esto es más fácil, ¿no? 70% de aspar protamina, es decir, insulina y NPH, 30% de aspar. Esquema 50-50, una de lispro y una de 50. Es decir, colocan el primero es de una basal que me cubra todo o la mayor cantidad de tiempo en el día, y la otra sea de rescate, entre comillas, 30, 50, 30, 25. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Seguros? ¿Se entendió? Vale, chévere. Son las famosas dudas. Entonces, lo que se busca con lo mencionado es hacer lo que nuestro cuerpo lo hace de manera natural. Entonces, lo que hemos comentado, ya creo que con esta gráfica se queda más que claro. Lo que nosotros buscamos, ¿qué cosa es cuando damos insulina? Es que se comporte lo más cercano a nuestro organismo. ¿Y nuestro organismo qué hace? Durante todo el día produce insulina, ¿cierto? Y la insulina es un componente que va a generarse de manera homogénea según el cuerpo, pero cuando hay una demanda, el organismo eleva su producción de insulina. ¿Ok? En ese gráfico podemos ver mañana, mediodía y comienzo de la noche. Para fines de la práctica, esto viene a ser desayuno, almuerzo y cena. ¿Ok? Listo. Ahí están las comidas, ¿no? El lounge en general acá. Y miren, a todos nos gustaría que la insulina comience así, homogénea, como el cuerpo lo hace. Y luego sigue así y los picos. Pero como estamos utilizando una insulina de acción prolongada, miren cómo se comporta la insulina de acción prolongada de manera homogénea. Y luego cae, porque luego se metaboliza y se elimina, ¿cierto? La próxima administración del fármaco, ¿cómo tiene que ser? Antes que caiga completamente. Entonces, antes de que caiga, lo estoy administrando para que por farmacología que se ha llevado, farmacocinética, comience a mantenerse. Es decir, trato de que todo esto sea homogéneo. ¿Qué pasa si de pronto esto de acá fuera irregular y yo me equivoco? Es muy probable que no haya un contexto tanto hipoglicemia, sí lo va a haber, en todas las insulinas hay. Pero ¿qué pasa si en esta es una insulina de corta duración? ¿Cuánto habíamos dicho que se demora la insulina de corta duración en hacer efecto? ¿Volvemos? No. De 15 minutos casi 30 minutos, ¿cierto? Es un aproximado. Entonces, se absorbe. ¿Su pico cuánto dura? 1.5 horas, ¿no? Y luego, ¿cuándo disminuye? Casi a las 2 horas, ¿no? Así actúa la rápida. Miren, inicia rápido, pero tiene un pico. Este pico es lo que los pacientes que no comen o le dan mal, el paciente siente sensación de muerte, porque justamente, digamos, señora, tú le dejas 5 unidades a las 7, 5 unidades a las 12, 5 unidades a las 6 de la tarde. Y de pronto, la enfermera que está curada, le coloca todo eso y el ascensor se maniobra del hospital donde estás y la comida no llega. No le dan de comer. ¿Qué crees que va a pasar con ese paciente? Va a tener hipoglicemia. O en la noche está durmiendo la paciente y de pronto se la administra sin preguntarle nada. Va a tener hipoglicemia. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con esto es lo siguiente: tratamos de hacer lo que el cuerpo hace. Todo el día deja una secreción normal de insulina y cuando comes vas a tener tus picos de glucemia. Y para evitar esos picos de glucemia, tú le vas a colocar una insulina para que veas mitigue.
¿Listo? Listo. Entonces por eso hay insulinas 50, 30, 50, 30, 50, 25 y todas las que hemos visto según cómo se comportan. ¿Cuál de estas insulinas tiene mayor riesgo de hipoglicemia? La respuesta, todas. Pero ¿cuál de estas tiene mayor riesgo de hipoglicemia? Ya les he explicado. ¿Cuál? ¿Será la verde o la roja? La roja. ¿Listo? Entonces lo que nosotros buscamos nuevamente es hacer esto. Por eso, doctores, cuando ustedes van a dejar las indicaciones, ¿qué colocan? Insulina NPH por la mañana, insulina NPH por la noche. Insulina por la mañana, insulina por la noche. Para que esto de acá se mantenga cubierto. Y luego, insulina en la noche. Esta es la insulina de la mañana, ojo, que te va a durar y vas a medir en la noche. Y en la noche es esta la insulina que estás colocando para la mañana, ojo. Y luego tú colocas ahí toma de glucosa cada 6 horas. ¿Han visto eso? ¿Por qué le pides toma de glucosa cada 6 horas? O cada 8 horas. Le pides cada 8 horas porque quieres saber cómo está funcionando la insulina, porque de acuerdo a eso tú vas a cambiar. La insulina de las 6 de la mañana que tú le pides, ¿para qué es? ¿Para modificar la insulina que viene acá o para modificar la insulina que está acá? La de las 6 de la mañana. Ahí nos perdimos un poco, ¿no? Chicos, miren. Yo soy, ustedes son pacientes porque no va a terminar ahí. Ustedes, acá hay un paciente. A ese paciente le vamos a dar su tratamiento y los doctores van a ver cuando termine. Son cosas puntuales. Voy a iniciar NPH. Inicio acá y su efecto la voy a ver acá porque le voy a tomar la glucosa acá. ¿Qué significa? Que si le estoy colocando 10 unidades, cómo me está funcionando las 10 unidades la voy a ver a este nivel, ¿cierto? Y si acá la encuentro muy baja o muy alta, ¿qué voy a modificar? Esto tengo que modificar, ¿cierto? Si esta es la NPH, esta de acá, de la noche, y a las 6 de la mañana le tomo la glucosa, ¿qué NPH tengo que modificar? ¿La de la mañana o la de la noche? La de la noche. Entonces, para ustedes que colocan hemoglucoteas cada 6 horas, cada 8 horas, el fin es ver, y por eso colocan las licenciadas hemoglucoteas 200, 300, 200. ¿Cuál tienes que modificar? Pues la de la noche o la del día. Entonces, hay que llevarnos bien la idea porque hay muchos errores que como sale en la mañana alterado, ¿qué es lo que hace? Modificar en el día. Y eso no es lo que tienes que modificar. Lo que tienes que modificar es el de la tarde, porque tu lectura es el de la noche. Esa es la, miren, acá está justo. Esa es la NPH. Acá con la NPH, si bien puede haber hipoglicemia y se presenta con todas las insulinas, en estos puntos, en estos valles donde ambos se van a entrecruzar a la hora de que la farmacocinética haga su efecto, definitivamente hay ausencia de insulina y esto puede ser picos de lo que viene a ser la glucemia. Y sobre todo cuando el paciente va a comer, entonces ahí se le tienen que dar los famosos bolos, ¿no? Insulina rápida 3 antes del desayuno, 5 en el almuerzo, 2 en la cena, NPH 10. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Cómo se maneja? Perfecto. Para que lo tengan en consideración a la hora de hacer la práctica. Nuevamente incidiendo. Esto es lo que buscamos. Insulina basal. Siempre va a haber insulina en el cuerpo. Y
cada vez que ustedes le den alimento a los pacientes o medicación, porque hay medicamentos que al momento estos se tienen que brindar con rescates y luego ver. Pero eso es en el contexto del paciente que ya sale de alta o ya está su cuadro mejor. Pero en el paciente que se encuentra con un cuadro de emergencia como cetoacidosis diabética, la infusión de la insulina es la que te da lesa. Bueno chicos, por motivo de tiempo creo que ahí nomás lo dejamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguro? ¿Mandé más? La PPT. ¿Mandé el anterior?